Bueno, muy bien. Bueno, un poquito para hablar de lo que quedó. Imagino yo que habrá como para hacer un análisis de los movimientos sociales del fin de semana, teniendo en cuenta, por supuesto, lo de San Cayetano, que ha sido más visitado que en los últimos 15 años, y además, bueno, esto que se está planteando de la unificación de la CGT y de las próximas protestas que seguramente se van a consolidar en los próximos días, ¿no? Y sí, me parece que la noticia económica del momento está como a mitad de camino entre la economía y la política, ¿no? Claro. Porque en el escenario actual, un escenario muy distinto del que fue prometido y anunciado de la reactivación en el segundo semestre, de la lluvia de dólares, un escenario donde lo que aparecen son cataratas de indicadores que reflejan la dura realidad que se vive en materia de empleo, de deterioro de los ingresos, de déficit fiscal, de endeudamiento, etcétera. En ese escenario, los actores sociales y económicos, es decir, las personas de carne y hueso, se van acomodando y entonces el dato que vos mencionabas de la CGT que empieza a desperezarse y saca un Sí. documento unificado, ¿no? Con un título bien elocuente, que con esa capacidad de síntesis de los sectores populares, ¿no? Dice claramente de mal en peor, ¿eh? Y con eso ejemplifica y preanuncia la unificación, va significando un dato relevante y también lo que vos mencionabas del domingo, porque mientras esa unificación avanza, algunos sectores ya se movilizan por sí mismos, ¿no? Claro, claro, claro. Y en la movilización del domingo de los sectores de la economía social, distintos sectores que han ido unificando sus reivindicaciones a partir de haber tenido que tomar medidas defensivas como la toma y recuperación de fábricas, la conservación de puestos de trabajo, la cooperativización para enfrentar o evitar situaciones de desempleo, o generar situaciones de autoempleo que permitan paliar la crisis, cosas que en otros lados, en otras partes del mundo son estrategias elegidas por los actores sociales y que en la Argentina son más bien estrategias defensivas, formas de paliar la crisis. Organizar una movilización muy, muy importante al amparo de la popular fecha de San Cayetano, del Ujú. patrono del trabajo, y entre sus reivindicaciones una de las más importantes fue la de un ingreso universal para los trabajadores reunidos en este sector, equivalente a la mitad de un salario mínimo. Esto quiere decir, en términos de plata, algo así como unos 3.400 y pico de pesos mensuales. Ujú. Y por ahí lo que es interesante reflexionar, más allá de esta reivindicación puntual que tiene que ver con la crisis, con la situación muy dura que hoy se vive, con el deterioro que ocasionan sobre los sectores populares las políticas que se vienen implementando en los últimos meses. Digo, más allá de eso, esta reivindicación pone en evidencia algo que es un debate que trasciende a la Argentina, y es que tiene que ver con qué posibilidades reales tienen hoy las economías de mercado Ujú. de integrar a través del trabajo asalariado a la totalidad de la población. ¿Qué quiero decir con eso? Para los que tenemos algunos años y peinamos canas, cuando nosotros éramos más jóvenes, el empleo garantizaba no solo la inclusión en la sociedad de consumo, sino también el acceso a la cobertura a la vejez, la previsión, las jubilaciones, y también el acceso a la salud. Es decir, el trabajo asalariado, garantizaba estas tres cuestiones vitales para la vida del ser humano. Hoy esto también sigue siendo así para una porción de los trabajadores, pero en las economías de mercado cada vez esa porción es más reducida Sí. y el resto de los trabajadores tiene que satisfacer estas tres cuestiones mínimas: el acceso al consumo, a un consumo digno, el acceso a la previsión social y a la salud, a través de distintas coberturas que garantiza el Estado de modo diferente. Y entonces esto también lo vemos en la Argentina cuando, por ejemplo, aparece la asignación universal por hijo, la reciente asignación universal a los adultos mayores, la cobertura que mencionábamos en columna pasada en la ley PYME para las empresas en crisis por parte del Estado, una parte de los salarios. Es decir, se va poniendo en evidencia que las sociedades de mercado actuales, tal como son cada vez menos capaces de integrar a la totalidad de los Ujú. trabajadores, a la totalidad de la población en edad de trabajar y producir, y entonces hay que replantear las instituciones para buscar nuevas coberturas por parte del Estado que garanticen estas cuestiones. Ujú. Claro,
a menos que se crea o que se siga creyendo o que se siga diciendo o haciendo creer que el mercado va a resolver esta cuestión. Si se atiende a los datos de las economías reales, por el problema de la concentración económica, por el impacto de las nuevas tecnologías, por el deterioro en los mercados producto de la crisis internacional y las políticas de cierto gobierno, si se atiende a los datos, la verdad es que el mercado no solo no resuelve este problema, sino que, librado a sus fuerzas, tiende a agravarlo. Entonces, conviene reflexionar en el planteo de esta movilización del domingo, que más allá de lo coyuntural, está expresando un tema estructural muy relevante que alguna vez debiera tomar seriamente lugar en la agenda pública. Alejandro Otero, gracias por atendernos. Buenos días, hasta luego. Hasta la próxima semana. Alejandro Otero en su columna de cada semana aquí en La Mañana de la Radio, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Internacional de Moreno y por supuesto todo lo que tiene que ver con la economía en la República Argentina. Un gustito que nos damos por supuesto cada martes aquí en Aire para Vos.